justicia digital implica el empleo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones para mejorar el desempeño de los órganos jurisdiccionales. Sobre su marco normativo y condiciones de implementación, hablaremos con Juan Pablo Gómez Fierro, juez de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Yo soy Alejandra Camacho. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Escuela Judicial. Comenzamos. Juan Pablo Gómez Fierro estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha y en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Juan Pablo Gómez Fierro es profesor de posgrado en la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho, la Università degli Studi di Perugia, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y profesor de diplomado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es juez de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en el segundo juzgado de distrito con residencia en la Ciudad de México. Hola, bienvenido, señor juez. Es un gusto. Pablo, estás aquí en la Escuela Judicial. Cuéntanos, ¿qué es la justicia digital? Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Gracias también a la Escuela Judicial por este espacio, sobre todo en temas que son novedosos y muy interesantes para nuestro sistema de justicia hoy en día. Podríamos, yo creo, definir a la justicia digital como la digitalización y modernización del sistema y del servicio público de administración de justicia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esto con la finalidad de hacer más eficiente la prestación de este servicio y desde luego reducir el uso de recursos tanto humanos como materiales o el empleo de estos recursos para estos fines. ¿El objetivo es la eficiencia, la eficacia, el acceso a los derechos? ¿Cómo podemos observar o desde dónde debemos observar esta idea de justicia digital? De acuerdo. A ver, yo creo que a partir de una importante reforma constitucional que tuvimos en el 11 de junio de 2013, se estableció a nivel constitucional que las tecnologías de la información y de la comunicación eran indispensables precisamente para garantizar el ejercicio de otros derechos. Hoy en día constituyen o son, mejor dicho, precondición para el ejercicio de muchos derechos, para el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a estar informado, derecho a la libertad de expresión, entre otros. El mundo ha ido cambiando y ha ido cambiando justamente hacia un esquema más digital. Anteriormente nosotros íbamos al banco y íbamos a hacer un depósito y no estábamos seguros del depósito hasta que estaba la ficha, ¿no? Y hoy en día ya las tecnologías nos permiten llevar a cabo operaciones incluso de cantidades importantes a través de plataformas digitales desde un teléfono celular. Lo mismo sucede con la información, la comunicación. Estamos enterados ya no a veces porque compramos un periódico o una revista, sino a partir de la información que recibimos de las plataformas digitales. Y todo el mundo ha ido cambiando. La cultura, la ciencia, la tecnología han ido transformándose hacia este nuevo esquema. Me parece que la justicia no es ajeno a esto y que este acceso a las tecnologías de la información y comunicación garantizadas a nivel constitucional constituyen una precondición para el ejercicio de una multiplicidad de derechos, pero particularmente hoy en día para el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque hay un tránsito de la prestación de este servicio público de administración de justicia hacia el mundo digital. Entonces, hay que garantizar estas tecnologías para que podamos nosotros prestar este servicio. Decías tú, ¿más eficiente? Sí, mucho más eficiente, más accesible, con una menor erogación de recursos públicos en el gasto de papel, en el gasto de otros recursos de empleo de mayores actividades humanas y que esto naturalmente permita que sea más eficiente. ¿Y dónde estamos colocados hoy en día en este tema en México y en específico en el Poder Judicial de la Federación? A ver, yo creo que México vamos un paso atrás en muchos aspectos de justicia digital, pero gracias a las recientes regulaciones que particularmente emitió el Consejo de la Judicatura Federal, hemos avanzado. Naturalmente, la justicia digital tuvo un impulso muy importante a través de la pandemia. Porque para mantener el servicio público de administración de justicia fue necesario transitar de manera prácticamente necesaria y rápida
a este esquema porque de otra manera no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, con esto iniciaron las primeras audiencias a través de videoconferencia, la firma electrónica, el poder ya implementar con una mayor estructura el expediente digital, el expediente electrónico, que si bien estaba previsto desde la Ley de Amparo del 2 de abril de 2013, en realidad no había sido como tan utilizado, ¿no? Hoy en día incluso los criterios interpretativos del Poder Judicial ya anteponen el expediente electrónico sobre el expediente digital. Todavía algunos órganos hay resistencias hacia este cambio, pero la idea justamente sería que lleváramos a cabo este tránsito para un mejoramiento, yo creo, del sistema de administración de justicia, como ha sucedido también en otras áreas del mundo y de la actividad humana. ¿Dirías que el avance más importante se encuentra ahí en temas de expediente digital o electrónico, en la firma? ¿Dónde están los signos de mayor avance y dónde estarían los signos de áreas de oportunidad? Okay, yo creo que el principal avance es que ya se reconozca primero el expediente electrónico como la base del expediente jurisdiccional. Okay. De hecho, con base en los recientes acuerdos de diciembre del año pasado, el expediente físico pasa a segundo término y en él solamente deben contenerse las actuaciones físicas que así se hubieran presentado. Pero todas aquellas que se generen de manera digital ya no es necesario imprimirlas y pasarlas al otro expediente. Esto desde luego representa una contradicción con lo que establece la Ley de Amparo, porque su artículo 3º establece o señala que deberán coincidir íntegramente. Hay una interpretación que lleva a cabo el Consejo y el Consejo dice, bueno, en este caso la interpretación que debe darse este artículo es que solamente deberá integrarse con las constancias físicas que así se hubieran presentado, mientras que todo lo generado digitalmente sea únicamente o esté a disposición únicamente en el expediente electrónico. Eso me parece el avance más importante. ¿Cuál es el área de oportunidad? La justicia digital o digitalizar la justicia no solamente es que haya un expediente electrónico que tenga todas las actuaciones de manera electrónica, sino que todas se generen así. Porque si nosotros, por ejemplo, escaneamos una demanda y la subimos, en realidad eso no es digitalizar. Claro. A partir de eso no se puede hacer minería de datos, no es posible extraer información porque en realidad lo que estamos haciendo es subir una imagen. Qué interesante, pero déjame interrumpirte. Vayamos a una pausa. Vamos a una pausa, no se vayan, volvemos. Esto es Escuela Judicial. Que siguen con nosotros. Estamos aquí de vuelta. Juan Pablo, nos quedamos con los temas de área de oportunidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Gracias, Alejandra. Mira, te comento, yo creo que las áreas principales de oportunidad en cuanto al expediente electrónico es que en realidad se trate de un expediente 100% electrónico. ¿Qué sucede hoy en día? Que muchas de las promociones que se presentan desde la demanda y algunas otras solicitudes o peticiones de las partes, lo que sucede es que son digitalizadas. Esto es, se presentan físicamente, se escanean y se suben al expediente electrónico. Pero entonces esto no es justicia digital, porque en realidad lo único que estamos haciendo es subir una imagen al expediente electrónico, pero esta imagen no te permite, por ejemplo, llevar a cabo una minería de datos, no te permite extraer información valiosa, no te permite hacer estadísticas y además no permite tampoco unificar, hacer un expediente único. Puedes tener una demanda de 1000 hojas o puedes tener una demanda de 5. Me parece que en estas áreas de oportunidad podríamos incluso crear formatos que contengan los requisitos que establece la Ley de Amparo para que los justiciables accedan a un formato único que vayan llenando a partir de las particularidades propias de su caso, por ejemplo. Y formatos como para una demanda, como para una solicitud, tanto de, bueno, las copias ya no es necesario hacerlo, pero una solicitud para ofrecer alguna prueba, etcétera, que haya formatos ya prehechos o preelaborados que te permitan integrar un expediente electrónico y a partir de ahí poder generar un expediente uniforme, extraer datos que te permitan a su vez medir, poner énfasis en los problemas más importantes y a partir de ahí establecer soluciones. ¿Qué es esto de minería de datos? Ok, es la búsqueda que se realiza a partir de lo que hay en la nube y a partir de ahí poder generar el conocimiento, cuántas demandas están ingresando, cuáles son los principales actos reclamados, cuáles son los sentidos de las resoluciones,
cómo es medible la eficacia de las medidas cautelares, de la justicia, de las sentencias, etcétera. Y esos datos son muy relevantes, principalmente para el Consejo, porque eso le permite conocer de primera mano cómo está funcionando el aparato de justicia. Si no tenemos uniformidad en el expediente electrónico, difícilmente podríamos también extraer estos datos que son de suma relevancia para aplicar más y mejores políticas públicas al interior del Poder Judicial. ¿Y cuáles son las resistencias o cuáles son las carencias o los obstáculos que hay que vencer con miras a esta justicia digital que es eso, precisamente? Yo creo que hay una clara resistencia al cambio, tanto de nosotros, me incluyo operadores de justicia, como de los justiciables. Como que trabajar sobre el esquema tradicional, pues ha sido algo que ha funcionado por siglos, ¿no? 2 siglos de historia en los que pues, los juicios de amparo se tramitaban, se presentaba una promoción, una sentencia, se iban engrosando, se cosían los expedientes, etcétera. Pero yo creo que debemos ir transitando con el cambio, como lo hicimos incluso en muchas otras áreas de la actividad humana. Ahorita hablaba de la banca, pero el comercio. Hay quien hace ya el supermercado, por ejemplo, a través de una plataforma digital, quien pide comida, quien se informa, quien ve a un médico a través también de una conferencia, de una videoconferencia. Y creo que la justicia debe también pasar por esto, ¿no? Y no porque lo diga yo, el mundo está transitando hacia este esquema. Y vencer estas resistencias, pues es justamente reconocer que hoy en día es necesario esta transformación, sobre todo en un mundo que ya se ha transmutado a la vida digital, ¿no? Déjame hacerte una pregunta sobre alfabetización digital. Es decir, si pensamos en justicia digital con un gran número de ciudadanos que van quedando fuera de todo este conocimiento y el acceso a los servicios digitales, también correríamos el riesgo de estar excluyendo casi por definición a un buen grupo de ciudadanos. ¿Cómo pensar estos dos temas en conjunto, la alfabetización digital, la justicia digital, y cuál es el papel en todo caso que tendría que tener el Poder Judicial en este tema? Claro, hay un problema, y es un problema real que existe en nuestro país, no solamente social, sino ya específicamente en lo que se refiere a las tecnologías de la información y de la comunicación, que es la brecha digital, que es este desnivel o desbalance que existe entre el acceso que tienen las personas a estas tecnologías de la información y de la comunicación. Naturalmente hay estados, particularmente los del sur del país, que tienen una mayor dificultad para poder acceder a estas tecnologías, y naturalmente eso representaría un obstáculo para el acceso a la justicia. ¿Qué debería hacer el Poder Judicial? Me parece que ya lo ha hecho. Por ejemplo, en cada uno de los órganos jurisdiccionales hay a disposición de las y los justiciables equipos de cómputo necesarios para, o mejor dicho, a disposición de los justiciables para que puedan incluso llevar a cabo ahí sus trámites, presentar sus demandas, etc. Eso me parece que es una tarea importante. Por otro lado, me parece que la capacitación, fundamentalmente la capacitación, es indispensable, y me parece que debemos también identificarla desde dos vertientes. Una que es la tradicional, que podríamos llamar como profesionalizante, diplomados, maestrías, todos estos cursos que están destinados a capacitar a alguien y que representa la entrega de una constancia, ¿no? Pero también otro tipo de capacitación más amigable, como ha sido hoy en día, por ejemplo, a través de las plataformas de las redes sociales, donde tú puedas explicar en poco tiempo, con un lenguaje muy sencillo, cómo funciona esto. Esto me parece que tanto la profesionalizante como esta más amigable, Déjame, por favor, ir a una pausa y volvemos con estos temas de capacitación. Hagamos eso, una pausa. Les invito a ver la reseña de un libro que pueden encontrar aquí, en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez. Si no sabes qué legislación protege tu privacidad como trabajador, este libro es para ti. Derechos laborales digitales, garantías e interrogantes. Obra que aborda las medidas cautelares que existen para salvaguardar la privacidad de la persona trabajadora. Destaca el principio de transparencia y la garantía de acceso, oposición, ratificación y cancelación de información.
Contiene las categorías especiales de datos y el principio de reserva de ley, los derechos en línea, la tutela administrativa y judicial, los sujetos activos en el ámbito empresarial y sus principales obligaciones. También son desarrollados los criterios de legitimidad para el tratamiento del contrato de trabajo, que incluye el consentimiento explícito y irrevocable del trabajador. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Juan Pablo, estábamos hablando sobre una capacitación más amigable, menos profesionalizante. ¿A qué te refieres? Sí, normalmente nosotros hemos entendido la capacitación como el acudir a un centro de enseñanza donde llevas a cabo un curso, un diplomado con un profesor en un pizarrón y donde te enseñan algo que al final del día, si apruebas una materia, te dan una constancia de que tú eres apto para desarrollar una determinada habilidad, ¿no? Así la hemos entendido. Me parece que hoy en día, a partir del uso de las redes sociales, hay una capacitación que es más amigable. Hoy en día las nuevas generaciones buscan algo y en realidad ya no van hacia a una enciclopedia, claro. Se meten a redes sociales. Voy a mencionar por algunas, no sé, TikTok, YouTube, etcétera, cómo hacer X o tal cosa, ¿no? Y a partir de ahí encuentran algún tutorial que a partir de ciertas características podrían eventualmente ayudarles a llevar a cabo una determinada tarea sin necesidad de esta capacitación que me decía yo profesionalizante. Hay, por ejemplo, nuevos esquemas en estas redes sociales como de videos cortos, de reels, de ciertos mecanismos que te permiten en pocos segundos poder entender un determinado concepto, ¿no? Y creo que es una ventana que no se ha explorado y que puede ser ampliamente desarrollada. El formato del podcast, por ejemplo, donde tú estás haciendo cualquier otra cosa y al mismo tiempo estás escuchando a una persona que te está capacitando sobre algo, pues también te ayuda justamente a tener una capacitación mucho más amigable que el acudir a un aula, los trayectos, todo esquema que puede no que no sea malo, sino que es más amigable y que puede generarse de manera paralela. Con contenidos más cortos, con objetivos quizá mucho más prácticos, ¿no? Ideas más sencillas, ideas más cortas, que precisamente con eso puedes llegar a un número más grande de la población, no solamente a los abogados, sino a los justiciables en general. Y cuéntame aquí, ¿cómo entendemos en el marco de la justicia digital toda esta discusión sobre inteligencia artificial? ¿Y cómo podemos emplear o pensar o comenzar a pensar tecnologías como el metaverso o alguna otra que se te ocurra para hacer de este acceso a la justicia una realidad? Fíjate que lo planteas muy bien porque me parece que nosotros debemos ver a la justicia digital por distintas etapas. Quien lo ha hecho así, por ejemplo, es Alemania. Alemania empieza primero con una especie de digitalización real de todos sus procesos, que es lo que no tenemos nosotros todavía, pero en unas siguientes etapas va estableciendo, bueno, más adelante de la digitalización voy a generar ya algunos contratos fáciles o amigables que ya prácticamente resuelvan todo. Y luego más adelante voy a meter sistemas de inteligencia artificial. Y hoy en día tiene mucho auge el tema del metaverso, que es una cuestión que los principales propietarios de las redes sociales más importantes del mundo, Facebook por decir, van a transitar, incluso el nombre de Facebook va a transitar, me parece, a la denominación Meta, hablando precisamente del metaverso, donde ya vivimos una realidad virtual diferente. Entonces, yo creo que hay que verlo por distintas etapas, para lo cual se requeriría, me parece, una política pública, le decía yo, de largo aliento, donde podamos decir, a ver, de aquí a 5 años tenemos que digitalizar todo. Pero más adelante podemos establecer ya esquemas de inteligencia artificial donde una máquina pueda predecir el resultado de determinadas controversias, que no todas, a través de ciertos factores. Y esto ya existe en el mundo. Hay un sistema, por ejemplo, Modria en Estados Unidos, que ha resuelto millones de controversias en materia mercantil en muy poco tiempo. Los Países Bajos han utilizado este mismo concepto de Modria para resolver controversias en materia familiar, la separación de los cónyuges, el tema, por ejemplo, de la custodia de los hijos, los alimentos, etc. ¿Modria? Perdón, Modria, cuéntame un poquito, ¿qué es Modria? Modria es una aplicación, es un sistema prácticamente de inteligencia artificial donde a partir de alimentar, es como una especie de un cerebro humano que tú vas alimentando con cierta información,
con ciertas características y puede predecir con un cierto grado de eficacia el resultado de una controversia. Este resultado, desde luego, podría estar sujeto a una revisión humana, pero, por ejemplo, en controversias en materia mercantil o en controversias en materia familiar, donde hay ciertas reglas ya específicas que, con base en la información que tú le proporciones a la máquina, pues te puede decir cómo debería resolverse, ¿no? Hay otras que me parece que requerirían una sensibilidad más humana, por ejemplo, el determinar una medida cautelar a una persona, la custodia de los menores. Creo que habría que establecer ciertos pasos, pero hoy en día, y esto me parece muy relevante, hay sistemas, por ejemplo, en mi caso, yo he resuelto, no sé, 20,000 asuntos en los últimos 8 años. Por mi edad, el sexo, la religión, los gustos, aficiones, estilo de vida, etcétera, si tú alimentaras, y las sentencias que he dictado en los últimos años, si tú alimentaras un sistema de justicia digital, una máquina bien podría predecir con un alto grado de eficacia, hablando arriba del 90%, cómo decidiría yo una controversia. Tendencias en la decisión a partir de ese acumulado. Exactamente. ¿Cómo es que va resolviendo? ¿Qué criterios tienen en relación, por ejemplo, con el medio ambiente? Las situaciones, pero me parece que la actividad de juzgar es una actividad muy humana, que requiere una sensibilidad particular. Al momento de decidir una controversia hay cosas que una máquina no terminaría por ver. Por eso te decía yo, puede predecir, pero por ejemplo hay problemas jurídicos que van surgiendo o novedosos en relación con la actualidad que la máquina no podría prever. Entonces, si bien hay cierto tipo de controversias que sí podrían pasar por este tamiz, me parece que no todas. De hecho, la justicia digital nace en el mercado, en el ámbito comercial, para resolver controversias entre el consumidor y el vendedor, donde no se ponen de acuerdo en la compra o venta de un producto. Un juicio mercantil, por ejemplo, donde un pagaré debe cumplir con ciertos requisitos y establecidos estos, se libra un auto para embargar bienes y etcétera, y luego llevar a cabo la adjudicación de los bienes o el cobro, el pago, etcétera. Me parece que podrían eventualmente, ¿no? Pero una medida cautelar, el dictar una sentencia que afecte la libertad de una persona, me parece algo mucho más complicado que difícilmente podría ser sustituido por una máquina. Pues en eso estamos observando cómo avanza el tema de justicia digital. Dices que falta mucho por hacer y seguro habrá una oportunidad posterior para que vengas y nos cuentes cómo va avanzando. Por ahora es hora de despedirnos. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandra, por invitarme para participar aquí en la Escuela Judicial y hablar de estos temas tan interesantes. Seguro volveremos a hacerlo. Gracias a ustedes, a todas, a todos por seguirnos, por estar con nosotros. Esto es Escuela Judicial. Yo soy Alejandra Camacho. Muchas gracias. Hasta la próxima.